Muchas veces nosotros tendemos a ver los pecados nomás como aquellas cosas que nosotros hacemos que son viles, que nomás tienen que ver con la obra de la carne. Pero como vemos también conforme a Primera de Samuel, el no pedirle a Dios, el no estar en oración, el no ir a Dios y pedirle y rogar por otros, es igual un pecado ante Dios, porque la Biblia nos manda a que nosotros lo hagamos. La verdad es que la falta de oración ha de ser uno de los pecados más cometidos por los cristianos. Sabemos quejarnos, sabemos muchas veces estar de mal humor, sabemos cómo estar insatisfechos con lo que pensamos que Dios no está haciendo. Pero la verdad es que muy pocos tenemos la disciplina para estar siempre orando sin cesar. Y al pensar que es pecado no orar, la verdad que al estudiar hoy estaba pensando, Señor, yo sé que me quiero dar oración, pero también sé que puedo orar más. Y uno siempre puede ser sincero en tratar de orar más, de darse más a la oración. Y al leer el capítulo del libro, no cabe duda que uno quiere estar sensible a lo que el Espíritu Santo de Dios pone en el corazón de uno. John Rice dijo lo siguiente, quiero que veamos esto, lo voy a leer lento para que lo podamos ver todos juntos. Pero él dijo lo siguiente, el no orar es un pecado horrible. Para el pecador perdido es parte de su rechazo de Cristo. Para el Hijo de Dios es idéntico que al retraso espiritual. El no orar es otro nombre para decir incredulidad. La falta de oración es el padre de todo pecado vil. Así como la cantina es el padre de todos los borrachos y codicia es el padre de todo adulterio, no hay un pecado vil en el mundo que la falta de oración no sea parte de ello, y que una oración verdadera hubiese prevenido que ello no hubiera ocurrido. La verdad es que cuando nomás al leer esto uno se pone a pensar de cuántos pecados hubiéramos evitado si sinceramente hubiéramos orado acerca del asunto. Y la verdad es que la falta de oración en esencia es el padre de todos los pecados. Si oráramos más, pecaríamos menos. Si estuviéramos orando más al Señor, estuviéramos mejores protegidos, tuviéramos más sabiduría, tuviéramos más espiritual para evitar grandes pecados en nuestras vidas. John Rice dijo lo siguiente, el pecado más grande mío y tuyo es la falta de oración. Continuó diciendo, todos mis fracasos son fracasos de oración. Y quizás en esta tarde, hermanos, todos nosotros podemos nomás contemplar el hecho que si fuéramos hombres y mujeres de oración, no estuviéramos quizás en los problemas que tenemos el día de hoy, quizás nuestras familias fueran diferentes, quizás nuestro matrimonio fuera diferente, quizás la forma que nos llevamos con nuestros hijos van a ser diferentes, quizás la forma que nuestros hijos nos ven a nosotros va a ser diferente. Y uno tiene que caer en convicción en este hecho que la verdad es que todos nuestros fracasos son fracasos de oración. No sé cuántas veces vamos y oramos, pero ya entramos en la oración con un espíritu de derrota, no con un espíritu de anticipación que Dios va a contestar nuestra oración. Por eso John Rice dijo, todos mis fracasos son fracasos de oración, y pudiera confesar lo mismo en esta noche, que todos mis fracasos son fracasos de oración. John Rice continuó diciendo, mi falta de sabiduría, falta de guía, vienen directo de mi falta de oración. Y qué curioso, ¿no? Que muchas veces nosotros vamos a ver diferentes circunstancias en nuestras vidas y vamos a quizás culpar que a lo mejor no se me dio la oportunidad, culpar que el patrón no me ve con buenos ojos y por eso no me subieron mi sueldo. Quizás vamos a culpar
el hecho que alguien dentro de la organización me echó grilla y por eso yo estoy en donde estoy. Y nadie va a culpar y decir, quizás la razón que no se me han abierto las puertas es por mi falta de oración acerca de esto. Hablar de la oración y orar son dos cosas distintas. El ir a Dios y decir, Señor, quisiera esto y no dedicarse con esfuerzo a orar, es totalmente otra cosa. Es que muchas veces hay cosas en las cuales Dios quiere que estemos sumamente entregados a la oración, que estemos sumamente sumergidos en oración, pero muchas veces lo único que damos es el sobratiempo, nomás oramos cuando es conveniente, si es que recordamos, y a eso nosotros llamamos oración ferviente. Pero como vemos que la falta de sabiduría, la falta de puertas abiertas, la falta muchas veces de bendiciones es por falta de oración. Mientras que es pecado orar para gastar en nuestros deleites, quizás es más pecado no orar. Y el problema nuestro, yo pienso, no es tanto que oramos para gastar en nuestro deleite, es que simplemente no oramos. Y eso nos mete en muchos problemas, nos envuelve en diferentes tropiezos porque no nos damos a oración. Estoy hablando a solteros que quizás andan buscando novio o novia, pero no están orando por un novio y una novia. Estoy hablando quizás a madres solteras o a padres solteros que piensan que la solución para sus problemas es buscar a alguien con quien casarse, pero no están buscando a Dios en este momento, están buscando otra cosa. Estoy hablando a quizás jóvenes que piensan que sus padres tienen muchas reglas y que ya no aguantan y que se sienten esclavos y ellos están en búsqueda de libertad, pero no están buscando a Dios. Estoy hablando que nuestros problemas más grandes es la falta de oración. John Rice dijo, nuestro problema más grande no es que oramos mal, nuestro problema más grande, nuestro pecado más grande es que oramos poco o en sí no oramos. Entonces, ¿cómo quisiéramos quizás caer en convicción y decir, wow, yo he pasado largas horas orando mal? Pero la verdad que nadie va a decir algo así. Yo pienso que la mayor parte de nosotros vamos a decir, pasamos largas horas haciendo todo menos orar. Y la verdad es que, conforme a John Rice, y la verdad eso es algo que es muy cierto, nuestro problema más grande no es tanto que oramos y pasamos largas horas y largos meses y largos años orando mal. Nuestro problema más grande, hermanos, es que no estamos orando. Orar antes de la cena para algo que dices que urge no es oración. Encerrarte en tu cuarto y darte a oración para que nadie te moleste, donde estás orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo y estás teniendo largos periodos de pedir durante el día, eso es orar fervientemente. Entonces, tenemos que reconocer hoy que tenemos un gran problema y se llama la falta de oración. Entonces, quiero entrar al estudio y quiero que veamos, por favor, en esta tarde, número 1, noten la evidencia que el no orar es pecado. Porque yo sé que muchos están pensando, bueno, pues sí, yo no oro, pero pues en la foto grande este pecado ha de ser bien, bien pequeño, ¿verdad? Y casi todos queremos regresar a raíces católicas, ¿verdad? Bueno, este pecadito piadoso, como dicen muchos de ellos. Además, no existe ningún pecado piadoso, ¿verdad? Nomás deja clarificar. Pero lo que sí voy a decir es que hay suficiente evidencia por la cual podemos concluir que el no orar es pecado. Ahora quiero que piensen conmigo cuánto de este pecado se ha cometido y quizás nunca has confesado al Señor, Señor, perdóname por la falta de oración. Pedimos perdón por malos pensamientos, por malas actitudes, por arranques en la carne, por sentimientos, por corajes, por ofensas. Pero ¿cuántos han ido a Dios y han dicho, Señor, perdóname
por no orar. Perdóname por ofenderte, el no orar, el no dedicarme a la oración. Entonces quiero que veamos, por favor, cuáles son las evidencias de que el no orar es pecado. Primero, es pecado porque la Biblia claramente lo dice. En 1 Samuel 12:23, donde estábamos leyendo, así que dice, lejos de mí sea que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Sería pecado para Samuel no rogar por ellos? ¿Sería pecado por nosotros no rogar y no estar en oración? Imagínense qué tan explícita es la palabra del Señor en este caso en cuanto a la oración. Pero noten segundo, la Biblia nos manda a orar, por lo cual cristianos deben orar. La Biblia nos manda a orar, por lo cual los cristianos deben orar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. El hermano Garlic siempre usaba esto como una broma y decía, yo nunca oro con personas que se llaman César, porque la Biblia dice orar sin cesar. Y cómo, ¿verdad? Me hacía reír eso, pero la Biblia dice orar sin cesar, siempre debemos de estar orando. En Lucas 18, versículo 1, la Biblia dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Efesios 6, versículo 18, la Biblia nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, sin duda la Biblia nos manda a orar, sin duda la Biblia nos manda que estemos siempre orando. Todo mandamiento debe de ser obedecido, todo mandamiento debe de ser seguido, y el no ser obedientes a un mandamiento es pecado. Entonces, si la Biblia nos manda a orar, pero no estamos orando, pues entonces el no orar es pecado, porque no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Debemos de orar sin cesar. Debemos de orar siempre, dice la Biblia. Debemos de estar orando en todo tiempo con oración, súplica en el Espíritu. Entonces podemos ver, hermanos, que la Biblia nos manda a orar. Tercero, quiero que veamos. Es pecado porque deja la puerta abierta para todo tipo de pecado. John Rice había dicho que el no orar es el padre de todos los pecados viles. Yo sé que cuando leí esto, yo sé que cuando muchos escucharon eso, ustedes pensaron, los fariseos que me están escuchando, el diablo es el padre de toda mentira, sí. Pero quiero que noten estos versículos porque eso es bien importante. Marcos 14:38 dice la Biblia, velad y orad para que no entréis, ¿en qué dice ahí la Biblia? En tentación. ¿Por qué el no orar es el padre de toda la maldad? Es porque en esencia cuando caemos en maldad es porque no estamos orando, que no caigamos en esa tentación. El Señor Jesucristo lo está simplificando para nosotros. La Biblia dice para que ni caigamos en tentación. El ser tentado no es pecado, es rendirse a la tentación que es pecado. Y Jesucristo les dijo a los discípulos, oren y velen para que no caigan ni en tentación. O sea, para que no llegues al punto donde eres tentado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice la Biblia, es débil. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. En el Padre Nuestro, la Biblia nos dice que en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, y líbranos de tentación. Nosotros debemos de estar orando, hermanos, que no caigamos en pecado. Debemos de estar orando, que el diablo se mantenga lejos de nuestras vidas, que estemos fuertes, que Dios nos libre de tentación, que no caigamos en tentación. Y les vuelvo a decir que Jesucristo fue tentado en todas las áreas, pero sin pecado. Quiere decir que Jesús nos está diciendo, mira, estén pidiendo a Dios que ustedes ni en tentación caigan, aunque ser tentado no es pecado. Por eso la falta de oración, el hecho que quizás alguien que me esté escuchando, si está atrapado por un pecado, es por falta de oración. Es porque siguen cayendo en tentación, por lo cual siguen cayendo en pecado.
Pero con la oración conforme a Jesucristo, nosotros podríamos evitar todo pecado que quizás nos esté dominando en esta tarde. Y debemos de estarle pidiendo a Dios que nos libre de tentación. Pero cuarto, quiero que noten conmigo. El no orar es pecado porque vemos cómo los cristianos de la Biblia oraban. Ahora no tengo tiempo, hermanos, pero miren, todo libro de Hechos vemos a los cristianos primitivos en la forma que ellos oraban. Vemos aún en la historia de la iglesia cómo las iglesias se llamaban las casas de oraciones. ¿Por qué? Porque típicamente se entraba a la iglesia a escuchar predicación, sí, pero siempre las puertas estaban abiertas para que la congregación, cuando ellos quisieran, podían entrar y orar. La Biblia dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Se fue y oró un buen tiempo al punto que quedó solo. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Noten que le trajeron niños para que él orara sobre los niños. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Marcos 1:37, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nosotros somos cristianos porque debemos de parecernos a Cristo, pero la verdad, en donde menos nos parecemos a Cristo es en nuestra oración. Y no sé usted, pero muchas veces yo sí me pongo a pensar cuánto me falta más para yo orar más como Jesucristo. Y yo sé, a lo mejor hay alguien que me va a escuchar decir, oh, yo sí oro como Jesucristo. Y a lo mejor, ¿verdad? Muchos me van a estar viendo así. Pero prefiero errar en ser sincero y decir, no, sí he tenido mis momentos donde he orado con fervor y he tratado de mantener eso siempre vivo en mi vida, pero yo sé que puedo orar más. Yo sé que personalmente puedo orar más. Yo sé que puedo sacudir más los cielos con mi oración. Yo sé que puedo dedicarme más tiempo a la oración y pedir cosas de Dios. Yo sé personalmente en mi vida. Ahora, si hay alguien que me está escuchando que no puede caminar porque se la lleva todo el día en sus rodillas orando, pues a lo mejor este mensaje no es para ti, pero estoy hablando al 99.999 de todos los seres humanos que tanto deseamos cosas, pero muy poco oramos por esas cosas. Tener los dedos cruzados para la buena suerte es muy diferente a orar. Estar sentado y estar pensando, ojalá que Dios haga esto para mí, es muy diferente a orarle a Dios. Deseos bonitos no es igual a oración ferviente. El tener buenos sentimientos y lindos sentimientos de que Dios haga algo por ti no es lo mismo como estar tocando la puerta y pidiendo, perdón la expresión, neciamente hasta que Dios no te dé pan. Y lo que yo tengo miedo, hermanos, es que como cristianos quizás pensamos que Dios contesta deseos, pero Él contesta oraciones. Entonces puedes tener bastantes deseos bonitos, pero si no estás llevando esos deseos a Dios en oración, entonces no es oración. Simplemente estás buscando que por una oportunidad o por chance o por suerte las bendiciones lleguen a tu vida. Tenemos que llevar nuestros deseos y por eso dice la Biblia, deleítate, así viene en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces la evidencia, hermanos, que el no orar es pecado. Noten segundo, por favor. Ve los resultados tristes de no orar. Ahora, ya sabemos que la Biblia nos manda a orar, por lo cual el no orar es pecado. Pero segundo, tenemos que comprender que hay resultados muy tristes cuando cristianos no oran. Cosas que quebrantan el corazón de Dios y obviamente también el corazón del ser humano. Primero quiero que vean este resultado. Los creyentes no reciben lo que quieren.
Entonces, uno de los resultados tristes es que los cristianos no reciben lo que quieren. Y otra vez hay una lista enorme. Yo pienso, si les pregunto a cada uno, ¿qué es lo que quisieras? Y no, hombre, desde lo más chicos a lo más grande tenemos nuestras listas. Y que si te dijera, pues la clave para que recibas todo esto en tu lista es que lleves esto a Dios en oración, con fervor y siempre. Mateo 6:11, la Biblia nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia nos dice en Santiago 5:13, noten sobre la sanidad, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y así si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Noten, hermanos, que ¿cuántos no hemos estado enfermos? ¿Cuántos no hemos estado quizás en una necesidad muy grave? Pero dice la Biblia que cuando uno está muy enfermo debe de llamar a los pastores, a los ancianos aquí, los pastores de la iglesia, para que vayan y unjan. Por si acaso no sabían y no es carismático ungir cuando alguien está enfermo, y nosotros lo hacemos cuando ha sido necesario. Es muy importante saber que la Biblia dice que esto no se hace en un servicio de sanidad como lo practican los carismáticos. Esto se hace en la casa cuando alguien esté enfermo, porque así lo dice la Biblia. Entonces, cuando alguien está enfermo, y regularmente esto se hace cuando hay una enfermedad muy seria y una enfermedad quizás donde se puede hacer las cosas muy mal o la persona está muy grave, pueden pedir que el pastor vaya y unja a tal enfermo en el nombre de Jesucristo con aceite. El aceite no tiene poder para sanar. El aceite es simbólico del Espíritu Santo. El aceite es una formalidad para decir y dedicar la oración que va a estar sujeta o sellada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso está en plural, y es importante que la oración eficaz del justo, continúa el contexto, puede mucho. Entonces imagínense que alguien esté enfermo y que quizás la oración ferviente pudiera haber levantado a ese enfermo. Ahorita vamos a llegar a más datos más adelante, más escritura. Pero Santiago 1:7 dice la Biblia, noten, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, noten lo sencillo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos matrimonios no podrían haber sido salvados si tuvieran sabiduría divina? Estoy hablando que sabiduría inteligente del hombre es muy diferente a sabiduría divina. Muchas cosas se podrían haber salvado cuando alguien busca a Dios y Dios le ilumina con una sabiduría divina. A la esposa sabrá cómo ganar el corazón de su esposo. El esposo sabrá cómo amar y cómo apacentar y cómo cuidar del corazón de su esposa. Hay muchas cosas en las cuales se necesita sabiduría. El problema es que nosotros pensamos que somos tan inteligentes que no necesitamos sabiduría de Dios. He visto a muchos hombres muy inteligentes perder sus familias. Estamos hablando de hombres sumamente inteligentes, donde casi ven la cuarta dimensión del mundo, pero sin embargo no tenían la sabiduría para saber cómo ganar a la familia. ¿Nunca se han maravillado que alguien puede tener varios doctorados y varios diplomas, pueden haber ido a grandes universidades y saben cómo hacer bombas atómicas, pero no saben cómo hacer a su esposa feliz? Y les digo, hermanos, que ¿por qué suceden estas cosas? Porque inteligencia es muy diferente a sabiduría. Hay mucha gente muy inteligente. Yo admiro a los inteligentes. Yo considero a mi esposa muy inteligente, mis hijos son inteligentes. Yo no soy inteligente. Muchos piensan que soy inteligente. La verdad, no soy inteligente. Siempre que lo digo, gente se ríe y piensa que estoy siendo humilde, pero la verdad es que no soy inteligente. O sea, no, hay muchas cosas que no conozco, por eso a mí me fascina leer,
porque no se imaginan cuántas veces estoy leyendo un libro y de repente llego a conocer algo que todo el mundo ya conoce. Ya tengo tiempo de no decirle a mi esposa, ¿sí sabías que? Y porque muchas veces cuando comenzaba una conversación así me decía mi esposa, sí, todo el mundo sabe eso. Entonces ya después, como la 10ª vez, dije, bueno, ya mejor voy a pretender que yo siempre he conocido estas cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que no. Pero les voy a decir una cosa. Hay gente que no tiene nada de estudio universitario y mueren con una sola esposa, y mueren con hijos que les aman, y mueren con una tremenda familia, porque para hacerla en esta vida necesitas más sabiduría divina que inteligencia. Gente inteligente, gloria a Dios por ellos. Necesitamos a gente inteligente, pero necesitamos más sabiduría divina. Cuando Dios nos da sabiduría, sabremos muchas cosas más y con una foto más amplia. El inteligente va a saber las cosas por ahorita, por lo inmediato, pero la persona que tiene sabiduría entenderá no solo el principio de algo, pero también entenderá el fin de lo mismo. Por eso Eclesiastés nos dice que debemos de considerar el fin de un asunto, no nomás el principio de ello. La Biblia nos dice, vean en Santiago 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces la Biblia nos dice, no tenemos pues porque no pedimos. Qué triste resultado es el que nosotros no tengamos lo que queremos porque no pedimos o porque no estamos dedicados a la oración. Quizás, y eso va a sonar fuera de este mundo, pero quizás muchos mueren prematuramente por no orar. Y yo sé, hay muchos que ya están rascando la cabeza, espérame, pero el día que uno muere, eso fue ordenado por Dios. Sí y no, porque pues la Biblia vemos excepciones como Ezequías, que Dios le dijo a Isaías, ve y dile que prepare su casa porque va a morir, pero él oró y no murió. Entonces Dios conoce el día que vamos a morir, pero vemos bíblicamente que podemos orar a Dios y Dios puede extender ese tiempo si así Él lo desea. Incluso quiero que veamos estos versículos y ojalá que Dios obre en su corazón con esto, con esta quizás nueva enseñanza que a lo mejor muchos no habían pensado en estas cosas. Pero 2 de Corintios 16, versículo 12, la Biblia nos dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Eso es triste. Y yo les voy a decir, y gracias a Dios por médicos y gracias a Dios por los avances médicos que sí existen. Pero no los idolatricemos. Aún en estos momentos donde hay mucha estafa que está sucediendo en el nombre de esta enfermedad, hay un médico que se llama Dios y Él es supremo sobre todos médicos. Y tenemos que aprender, hermanos, que cuando hay enfermedad, yo sé que tenemos a nuestra disposición aspirinas y tenemos Tempras y tenemos muchas cosas que nos alivian momentáneamente de cualquier dolor que tengamos, pero no olviden a Dios. Es algo que quizás puede ofender a Dios el correr rápidamente a la medicina antes de primero considerar a Dios. Cuando personas están asustadas, es como que cualquier cosa que se dice es verdad. Y como nos estamos dando cuentas lentamente, hay tantos asuntos que muchas veces hasta el doctor más fiel puede estar vendido al dinero y al ganar dinero. O puede ser comprado por una compañía farmacéutica en la cual te va a dar medicina no porque la necesita, sino porque necesita el dinero de esta compañía. Y vez tras vez se ha comprobado este tipo de cosas. Yo nomás les digo que es muy sabio ir a Dios y que Él te dirija en estas cosas. Obviamente, no estamos en contra de medicamento y cosas así. Creemos que también Dios obviamente va avanzando
toda la tecnología y toda la medicina, y gracias a Dios por grandes avances que podemos beneficiar todos nosotros. Pero lo que sí estoy diciendo es que no debe de haber un sustituto por Dios. Y tenemos que ser sensibles y tenemos que ver que hay cosas que tenemos que buscar a Dios. Hermanos, hace varios años, y a lo mejor muchos no estaban aquí, pero yo estaba perdiendo mi voz. Literalmente, todas las noticias que me daba el doctor eran totalmente negativas. Me habían ya dado inmediatamente medicina, la cual yo tenía que tomar el resto de mi vida. Nomás piensen conmigo en esto. Después de todos los exámenes que me habían hecho, me pidieron que no dijera una palabra por 2 meses, si es que yo quería sanar. Ahora, yo entiendo, yo lo consideré, pero tuve que ir a Dios y pedirle a Él en oración a ver qué es lo que Él quería que yo hiciera. Ahora, mi esposa se soltó riendo cuando el doctor dijo eso, porque mi esposa le dijo al doctor, no conoces a mi esposo, él no va a parar de hablar por 2 meses. Pero yo sí recuerdo ir a Dios y decirle, Señor, mi única herramienta que tú me has dado es mi voz. Y si me quitas la voz, no podré predicar. Entonces, está en tus manos este asunto de mi voz. Entonces, yo recuerdo cuando se me prescribió una medicina, entonces yo voy a comprar la medicina y me dijeron ahí en Benavides, me dijeron, ¿quieres la suscripción de vida? A mí se me hizo interesante porque nunca me habían dicho que iba a tener que tomarla por vida. Pero me dijo, mira, es que todos los que comienzan a usar esto se hacen dependientes, pero no hay problema, ya incluso te podemos ofrecer un descuento ya por vida para que siempre lo estés comprando. Le dije, ¿cómo que por vida? Me dijo, no, sí, es que esto ya luego tu cuerpo lo va a necesitar, y sí te va a ayudar que con la voz y etcétera, etcétera. Dije, no, pues no lo quiero. Y comencé a orar, Y muchos estaban ahí cuando estaban viendo mi esfuerzo grande que estaba haciendo, cuando era mi aguijón en la carne por un tiempo, el no poder predicar como yo quisiera. Pero les voy a decir esto, quien tiene la última palabra es Dios, no un doctor aquí en la tierra. Y por una razón u otra, Dios me guió a no obedecer al Dios doctor, que muchas veces así los ven todos. Y me puse a orar, y no tomé nada, en realidad no tomé ningún medicamento. Y hoy estoy predicando, y hoy aquí estoy sin un problema de voz, sin tomar medicamentos, sin tomar nada de lo que me habían dicho, sin hacerme adicto a un medicamento. Lo que yo estoy diciendo es que yo oré, y así es como Dios me guió a mí. Lo que yo estoy diciendo para ustedes, usted ora y sepa cómo es que Dios te guía a ti, porque Dios nos va a guiar. Y si siente uno la paz en tomar todo el medicamento, pero por lo menos estás considerando a Dios. El problema es que para muchos ni consideran a Dios. Inmediatamente se van a los médicos y a la medicina y no están considerando a Dios. Y por eso quizás muchos han seguido enfermos, y por eso quizás muchos siguen en sus enfermedades, mientras que están siendo controladas por medicamento, no han sido sanados de esas enfermedades, porque no han pedido a Dios que te sane, o porque se ofendió Dios, que nunca fue considerado en este momento. Entonces uno tiene que estar orando, hermanos, porque así dice la Biblia. Ahora, vean otra vez 2 de Crónicas 16:12, y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y el versículo 13, él fallece. Y les voy a decir, hermanos, otra vez, gente pudiera haber evitado muerte si solamente buscaran a Dios. Y Saúl, por ejemplo, quiero que vean algo aquí de Saúl, cómo él falleció aquí. Dice 1 de Crónicas 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David,
hijo de Isaí. Entonces, aquí dice la Biblia que Dios entonces trató con Saúl porque él fue con una adivina, una bruja, en lugar de ir con Dios. Y nomás escúchenme, hermanos, porque si no tenemos cuidado, seremos tentados a que hagan limpias, a que hagan un montón de cosas y no están contemplando que eso es altamente ofensivo a Dios porque tenemos que ir a Dios. Y aquí Saúl en su desesperación comenzó a buscar la solución de su problema extraordinariamente fuera de la voluntad de Dios. Y comenzó a consultar la adivina aquí en lugar de consultar a Dios. Y dice, y por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, qué triste, hermanos, qué triste el no buscar a Dios, y por no buscar a Dios uno muere. Así lo enseña la Biblia. Ahora, yo sé que a lo mejor en este lado de esta tierra vamos a poder ver que alguien aquí va a decir, no, es que murió de esto y murió de lo otro, pero quizás, y viendo en una foto grande, obviamente, no quiero que nadie malentienda aquí, en la voluntad de Dios alguien puede morir de cáncer y alguien puede morir de un ataque de corazón, etcétera. No quiero que malentiendan. Pero ¿cuántas de esas muertes quizás se podrían haber prevenido si hubiéramos buscado a Jehová? La cuestión aquí en mente no es tanto que si todos vamos a morir un día y no importa cuánto busques a Dios, vas a morir un día. Todos vamos a morir un día. Pero la cuestión es que quizás para muchos que van a morir mañana, por decirlo así, podría haber sido prolongado esto. La última vez que hablé con el hermano Garlic, él estaba bien feliz porque le habían dado más que unos 6 meses de vida. Y sigamos orando por el hermano Garlic, él sigue muy enfermo, pero ya desafió los días que le habían dado de vida. ¿Y por qué? Porque mucha gente ha estado orando por él y él está orando por él. Y gracias a Dios que Dios le ha dado más tiempo para hacer más cosas con su familia y poner unas cosas en orden, que Dios le ha bendecido con más días de vida. Y le estoy diciendo esto, hermanos, que muchas veces podemos perder ánimo por el testimonio de un ser humano porque no estamos buscando a Dios y no estamos pidiéndole a Él y no estamos buscando que Él nos sane y que Él nos guíe. Y entonces quiero que vean por favor aquí Isaías 38 versículo 1. Quiero que vean este ejemplo. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora, curiosamente, eso fue algo que Dios le dijo, dile que va a morir y punto. Pero ¿sabes lo que dijo Ezequías? Dijo, pues no. Y él se volteó, dice la Biblia, le dio la espalda, se volteó en silencio y él comenzó a orar a Dios. Hermanos, y Dios le dio más años de vida por su oración. Les estoy diciendo que aun cuando aparentemente se ve como que Dios habla en lo afirmativo, la oración cambia todo, hermanos. Recuerden, va Dios y le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y dile que los voy a matar a todos en lo afirmativo. ¿Qué cambió? La gente se arrepintió y comenzaron a orar. Y cuando oró, cambió todo. Y aún en este caso con Isaías, ve y dile a Ezequías que va a morir. ¿Iba a morir? Sí, iba a morir. ¿Pero qué cambió? Comenzó a orar. Y hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho más de lo que nosotros contemplamos. El problema es que le damos tanto peso a las palabras del hombre y no le damos igual peso a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que podemos pedirle a Dios y podemos ir a Dios en oración. Y Ezequías pudo vivir más tiempo porque siguió orando. Ahora la Biblia no nos dice, pero yo me imagino que después de los años si yo fuera Ezequías, lo hubiera dicho, y Señor, ¿y qué tal otros 10 años más? ¿Verdad? Pero no, él murió, ¿verdad? Y como le digo, no podemos evitar la muerte, pero ¿qué tal no morir tan prematuramente? Quizás podemos alargar nuestra vida si vamos a Dios en oración. Otros mueren porque no oramos por ellos.
Imagínense, no solo gente muere prematuramente por no orar por su propia vida, pero imagínense cuántos quizás mueren porque nosotros no estamos orando por ellos. No sé, hay cosas que han sucedido en mi vida a través de los años que yo he sentido convicción en mi corazón. Recuerdo cuando perdí mi primer pastor, que yo me sentí culpable porque yo no estaba orando por él. Y como un joven de 17 años, recién convertido, me sentí mal porque pensé, nunca lo llevaba en oración a mi pastor. Nunca estaba pidiendo por él. Nunca fui su compañero de oración de una forma fervorosa y privada. Y caí en convicción. Imagínense cuántos seres queridos quizás, cuántos hermanos de la iglesia podrán vivir más tiempo porque alguien está orando por ellos. Vean lo que dice la Biblia aquí en Éxodo 32, versículo 9 al 14. Y dice la Biblia, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Increíble historia, hermanos, pero aquí otra vez vemos en lo afirmativo, donde Dios se ve que tiene la intención de hacer algo, pero que cambió la oración de Moisés. Ahora, yo me puse a pensar hoy, ¿cuántas veces he llevado a mis hijos en oración y pedir por el corazón de ellos? Ahora sí comprendo por qué Job iba todos los días y oraba por sus hijos, por si acaso habían pedido. ¿Sabes lo que Job estaba haciendo? Él se estaba asegurando que la ira de Dios nunca estuviera encima de sus hijos. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba siempre orando por si acaso. Y saben, hermanos, que tenemos que contemplar que quizás por falta de oración nuestros hijos se pueden extraviar o pueden morir prematuramente, o qué tal si caen en cierto pecado y la ira de Dios se enciende sobre ellos, pero no hay ningún Moisés que está pidiendo por ellos. Padres, ustedes deben de estar pidiendo por ellos. Es usted que tiene que estar pidiendo por sus hijos. Todos nuestros hijos son capaces de hacer lo peor de este mundo, incluyendo los míos. Pero tenemos que estar orando por ellos, pidiendo a Dios por ellos, para que Dios cuide el corazón de ellos. Ya les digo, la nación de Israel tenía mucho que agradecerle a Moisés. Jamás ni se imaginaron que estaban así a un pelo por morir, excepto que Moisés estaba orando por ellos. Hermanos, la única forma de cambiar la mente de Dios es la oración. No tus quejas, no tus gritos de injusticia, no la rebelión, no la carne, no el patear cosas, no el estar enojado. Eso no cambia lo que Dios ha tenido la intención de hacer. Lo único que cambia esto es la oración. ¿Por qué orar? Porque la oración cambia las cosas, hermanos. Entonces imagínense, ¿cuál es
son los resultados tristes de no orar, pues los creyentes no reciben lo que ellos quieren. También vemos que por no orar, personas han quizás muerto prematuramente, no reciben salud y no reciben en realidad lo que quieren. Pero noten segundo, por favor. Otro resultado triste de no orar es que la obra de Dios sufre. La obra de Dios sufre. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Que qué tan diferente fuera la Iglesia Bautista de Hermosillo si todos oráramos por la iglesia. Si todos lleváramos la iglesia en oración, si estuviéramos orando todos en una misma mente, que Dios proveyera. Y yo entiendo, muchos no oran que Dios provea porque Dios va a decir, tú puedes dar, ¿verdad? Y es algo curioso, ¿verdad? Que siempre queremos dar con el dinero de alguien más. Y muchos no van en oración porque saben que van a sentir el señalamiento del Señor diciendo, tú puedes dar eso y tú puedes dar lo otro. Y esa es la razón que en realidad muchos no oran en sí por la iglesia, porque se van a dar cuenta que ellos son la contestación de su propia oración. Oh Señor, te pido que mandes obreros a la iglesia, y Dios te está diciendo, ¿y por qué no te pones a servir tú? ¿Verdad? Oh Señor, ¿cómo necesitamos mejores obreros allá en la guardería? Y Dios va a decir, ¿y por qué no le entras tú? Y por eso gente mejor no ora, porque la verdad es que la oración pone una presión sobre ti. Porque ¿quiénes somos nosotros que le digamos a Dios, Dios provee, si nosotros no estamos haciendo nuestra parte? Pero imagínense qué tanto la obra de Dios sufre cuando nosotros no estamos orando por ella, cuando nosotros no estamos pidiendo. Hermanos, pidan por mí, por mi familia. Si me aman y aman a mi familia, oren por nosotros, por favor. El diablo es el diablo y él va a hacer todo lo posible para tratar de sacarnos del camino del Señor, y entre más nos quiere usar Dios, más grande van a ser los ataques del diablo. Oren por mi familia, oren por mí. Es parte de la obra de Dios que está haciendo. Si el diablo sabe que si Dios permite que algo me suceda a mí, muchas veces sufre el ministerio, aunque el ministerio no es el pastor. Pero lamentablemente así es como las cosas comienzan. Oren por la obra de Dios, oren que el Señor proteja esta obra, oren por obreros, oren que Dios provea, todos haciendo nuestra parte, no solo participando, pero también orando, que Dios haga la obra aquí en Hermosillo. ¿Qué tanto no habrá sufrido ya la Iglesia Bautista de Hermosillo por falta de oración de sus miembros? Hay muchos que dicen que aman la iglesia, pero ¿qué tanto los mismos oran por la iglesia? Y yo sé que muchos dicen, me fascina ir a la iglesia, pero ¿qué tanto oras por la iglesia? Entonces la obra de Dios sufre. Tercero, quiero que veamos, más almas irán al infierno por la falta de oración. Más almas irán al infierno por la falta de oración. En Romanos 10:14, la Biblia nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Noten estas preguntas, yo sé que se contestan por sí solas, pero mi pregunta es, ¿cuántos estarán orando? Muchos quizás tenemos familias, ¿verdad?, alrededor de México. ¿Estás orando que Dios mande a alguien allá que les testifique? ¿Le estás testificando a los que conoces de aquí, de México? No nos avergoncemos del Evangelio, porque muchas veces el tiempo es corto y cuando uno menos lo espere, la vida de un ser querido puede ser llevada en segundos. Hay que hacer lo posible hoy, cuando sabemos que tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si nosotros no estamos orando, pero aquí les va, si oras por un familiar, un tío, yo casi le aseguro que Dios te va a poner en tu corazón que tú lo hagas, ¿verdad? Yo así muchas veces oraba de, Señor, te pido que mandes a alguien, ¿verdad?, que le testifique a tal persona, y bastantes veces Dios me decía, sí, voy a mandar a alguien, tú ve, ¿verdad? Y uno le da la pena muchas veces de testificar o algo así, pero les digo,
usted va a hacer la contestación muchas veces de su propia oración y va a ver que su oración va a cambiar de Señor envía a Señor dame tu poder para llevar este mensaje. Entonces, pero la oración, hermanos, cambia muchas cosas y tenemos que orar. Si usted dice, no puedo hacer mucho, pero todos podemos orar. Porque aún para la oración, quizás si no puedes hablar, pero tienes mente, puedes orar. Si estás consciente, puedes orar. A lo mejor una persona esté inválida, puede orar. Todos podemos orar. Es algo que está a la disposición de cada uno de nosotros. Entonces vemos la evidencia de que el no orar es pecado. Vemos los resultados tristes de no orar. Noten número 3, por favor, lo que la falta de oración dice de nuestros corazones o dice sobre nuestros corazones. ¿Qué es lo que la falta de oración dice sobre nuestros corazones? ¿Qué es lo que se comunica cuando nosotros no estamos dados en oración? Primero, lo que más grita nuestro corazón cuando no estamos orando es que tenemos una falta de deleite con Dios. Tenemos una falta de deleite, no nos estamos deleitando en Dios como debemos. Somos bien mundanos, hermanos, nosotros. La verdad que nos da flojera deleitarnos en Dios, nos da flojera meditar en su palabra y quizás pasar un buen tiempo con Él y pasar un tiempo de alegría con Él, de meditación con Él. La Biblia nos dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántos quizás no son representados aquí? Somos muy buenos para hablar de Dios, somos buenos para tener el vocabulario cristiano, pero ¿cuántas veces Dios quizás no estará viendo nuestras vidas y a lo mejor está con el hijo diciendo, mira, él habla tremendo, excepto que su corazón está muy lejos de mí, no tiene mi presencia? Jeremías 29:12, la Biblia nos dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, saben que mis hijos, raramente, pero sí ha pasado, que he llegado y están bien silenciosos en mi presencia. Muchas veces es porque están en problemas. Otras veces es porque quizás yo los castigué y están un poco molestos conmigo. En otras ocasiones es porque piensan que están esperando que mamá me diga lo que ellos hicieron y se sienten un poco raros. Lo que no es normal es que mis hijos estén felices conmigo y que no me hablen. De la misma forma, imagínense, lo que revela nuestros corazones cuando no estamos yendo a Dios en oración es que hay una falta de deleite, hay algo que está mal en el corazón, algo que nos está deteniendo. Muchas veces es que estamos muy ocupados, otras veces es que estamos viendo demasiada televisión, otras veces es que hacemos demasiado tiempo para los cafés y las salidas, aunque muchos ahorita se están muriendo por un café y una salida, yo lo entiendo. Pues hablando en la vida general, cuando un día, ya después que los gobiernos ganen todo el dinero que quieren y seamos libres de todo esto y lleguemos a la normalidad, entonces en esos momentos vamos a desear los cafés y otra vez el poder estar juntos otra vez y deleitar en salidas. Pero ¿qué tal antes de todo esto? Imagínense, hermanos, que podríamos hacer tanto tiempo para otras cosas y muchas veces no hacemos tiempo para pasar con Dios en oración. Entonces esto puede revelar que a lo mejor puede haber amargura en su corazón, quizás estás enojado con Dios, quizás te sientes decepcionado por algo, pero revela que no hay un deleite, que estamos pasando tiempo con Dios. Bueno, segundo quiero que veamos, quizás, hermanos, la razón que uno no está orando a Dios es por falta de fe, es por falta de fe. Aquí hay una pregunta muy explícita en Romanos 10:14, pero noten, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Qué curioso, ¿no? Que liga incredulidad con falta de invocar.
Entonces, ¿por qué gente no ora a Dios? Es porque no creen en Dios. Hay mucho cristiano ateo que me está escuchando ahorita. Es cuando oran pero piensan que Dios no va a contestar. Es cuando oran y piensan que Dios no le va a contestar a ellos su oración. Y la verdad es que hay mucho cristiano ateo, muchos cristianos que no creen, porque la Biblia nos dice, ¿y cómo invocarán en aquel en el quien no han creído? Si crees, debe de ser fácil invocar a Dios. Si crees, debe de ser fácil ir a Dios en oración. Los únicos que van a tener dificultad en orar a Dios son aquellos quienes no creen en Dios. Ellos van a batallar en ir a Dios en oración. Entonces, demuestra una falta de fe. Quiero que vean tercero, por favor. También esto va a demostrar que somos flojos. Y muchos hermanos dijeron amén ahí, amén, ¿verdad? Y nomás vieron hacia abajo porque yo sé que muchos dijeron, yo creo en Dios y no oro porque no es que no crea, pero cuando dije es que somos flojos, ahí cayó el 20, muy bien cayó, ¡pum!, ¿verdad? Y déjales digo, toma mucho esfuerzo para orar. Yo sé que orar es pedir, pero hermanos, déjales digo una cosa. Mientras que la palabra de Dios nos habla a nosotros, la oración tiene un potencial más grande. La palabra de Dios me cambia a mí, me ayuda a estar bien con Dios y recto, pero es la oración que desciende fuego del cielo. Y es por eso, hermanos, que es tan difícil orar. Cuando yo hoy mismo me asqué conmigo mismo, quizás, si es la palabra correcta, cuando me sentía totalmente inadecuado y reconocí que, ¿sabes qué? Yo puedo orar más de lo que estoy haciendo. Me puse a pensar, ¿por qué es que es tan difícil, la verdad, forzarse y orar y pedir? Y es porque cuando oramos, ahora sí entramos en otra esfera de una guerra espiritual. ¿Quieres guerra? ¿Quieres saber lo que es guerra espiritual? Dedícate a la oración. Porque el diablo y todos sus demonios harán todo lo posible para distraerte, para cansarte, para que te duela algo, para que alguien te interrumpa. Es cuando te va a sonar el teléfono, te van a mandar un mensaje, es cuando el niño va a gritar, es cuando los niños se pelean. Porque verdaderamente, hermanos, cuando tú vas a ir en oración, cuando usted va a ir en oración, está declarando guerra sobre algo que el diablo sabe que está derrotado cuando un cristiano ora. Porque es cuando el cristiano deja de actuar y deja que Dios actúe. Mientras que nosotros andamos sin oración, pues vamos a andar en la carne en sí, vamos a andar en nuestro poder. Pero cuando entramos en oración, hermanos, es una guerra increíble en la que nos vamos a meter. Es algo, hermanos, que sacude el mismo infierno cuando un cristiano está orando. El diablo sabe que a lo mejor alguien está a punto de morir y por la oración de un creyente, esa persona vive. El diablo sabe que alguien está en las manos del mismo diablo en adicción, pero alguien comienza a orar y la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y la Biblia y el diablo sabe que cuando nosotros oramos es cuando Dios obra. Por eso el diablo va a hacer todo lo posible de detenerte en no orar. Y si el diablo tiene que levantar una contienda en la familia, si él tiene que traer disensión entre un matrimonio, él va a hacer todo lo posible para detenerte en orar. ¿Cómo detiene a los jóvenes de no poder ir a Dios en oración? Los tiene en pleito con los padres. Y eso, los jóvenes ya saben, no van a poder ir a Dios con una conciencia limpia, por eso paran de orar. El diablo los va a meter en pecado, los va a meter en distintos tipos de pecado, para que ellos no se sientan capaces de orar, porque saben que la convicción del pecado que tienen los va a detener de orar. El diablo va a hacer todo lo posible para que un hijo de Dios no ore. Por eso es tan difícil la oración, porque es la única forma que veremos cambios verdaderos,
porque solamente son traídos por Dios como resultado de la oración. Jacob, hermanos, luchó toda la noche. Noten lo que dice la Biblia en Génesis 32:24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, hay un libro hace años que leí que se llama Cómo lidiar mientras que cojeas, y habla de este evento cuando cuando el ángel de Jehová estaba en lucha con Jacob. Pero imagínense estar en una lucha, hermanos, toda la noche. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová pues se dio cuenta que Jacob no se iba a dar por vencido, entonces le lastimó el muslo. Y yo les digo que cuántos quizás hubieran agarrarse a luchar solo por decir, ya va a comenzar la serie, y dejan de luchar. O cuántos van a entrar en una lucha, ¿y cómo estará mi Facebook? Y dejan la lucha por ir a Facebook. Y vamos a luchar en esta noche y sabes que tengo flojera, mañana lo voy a hacer, porque siempre mañana es mejor que hoy. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que muchas veces, si somos sinceros, es por flojera que no oramos. Y a lo mejor ese es el pecado más grande del cristiano, la flojera. Cuarto, quiero que veamos. ¿Qué es lo que la falta de oración va a decir de nuestro corazón? Noten que Dios no es el primer amor de nuestros corazones. Que Dios no es el primer amor de nuestros corazones. Hechos 6:4, la Biblia nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quizás lo más grave de nuestro corazón que revela la falta de oración es que decimos que amamos a Dios, pero el amarlo es otra cosa distinta. Yo no sé qué tanto mi esposa aguantara si yo le dijera, Maggie, te amo, te amo, te amo, pero yo nunca le hablara. O nunca pasara tiempo con ella para comunicar mi amor, para estar ahí, para escucharla. Y la falta de oración lo que más demuestra de nuestro corazón es que no amamos a Dios como debemos de amarlo. Y ahí me incluyo yo también. Porque quizás una de las cosas que Dios comenzó a obrar en mi corazón primero fue de que qué increíble fuera que estuviera más enamorado de Dios. ¿Qué tanto cambiara eso mi oración? ¿Qué tanto cambiara su oración? Entonces, hermanos, hay suficiente evidencia para reconocer que el no orar es pecado, como cualquier otro pecado. Es el padre de todos los pecados, porque si nomás oráramos, Señor, líbranos de tentación, de muchas cosas no hubiéramos caído en nuestras vidas. Segundo, los resultados tristes de no orar. El que no ora, pues no recibe. El que no ora quizás está muriendo muy joven porque no está pidiendo a Dios. Vemos lo que la falta de la oración revela de nuestro corazón. Pero quiero terminar rápido con esto. Número 4, ¿cómo vencer el pecado de no orar? ¿Cómo vencer el pecado de no orar? Y aquí voy a dar unas sugerencias de qué hacer para poder asegurarnos que vamos a estar orando. Primero, pon tu tiempo aparte para orar. ¿Cuándo oras? Para mí es en las mañanas, es cuando estoy estudiando. Lo primero que hago cuando voy a estudiar, antes de meterme al estudio de las predicaciones, etcétera, antes de eso, yo me pongo a orar y leo la Biblia. Ese es mi tiempo, eso es lo primero que hago. Me pongo a orar y es cuando muchas veces oro ya por la iglesia, tengo mi lista ahí de los miembros de la iglesia, de los líderes de la iglesia y comienzo a orar, etcétera. Pero ten un tiempo para orar, tienes que tener un tiempo cuando lo vas a hacer. Ahora, yo tengo mi oficina, yo entiendo esto, yo sé dónde esconderme para poder realizar esto.
Mi esposa, por ejemplo, ella va a tener otra lucha diferente. 5 niños en una casa, hay muy poca privacidad. Sí, en los martes, cuando yo estoy en la casa, es un desastre. Es cuando yo veo a mi esposa y la miro y le digo, wow, no, o sea, no, yo no sé cómo le haces. Las 24 horas, todos los días con todo esto. Yo quiero tener un palo y pegarle a los niños ahí que se alejen, ¿verdad? Un poquito. Son muchos, ¿verdad? Son 5 y cada quien tiene una necesidad muy distinta y no hay descanso. Y el martes me solté riendo porque me desconecté por un momento así. Yo dejé las niñas, lo único que me estaba asegurando es que las niñas estaban vivas. Amén. Y todos los hombres dijeron amén ahí. Ahora, trato de no nomás hacer eso siempre. Pero en esta ocasión dije, no, ¿sabes qué? Estaba bien cansado y me he estado durmiendo bien tarde. Estaba leyendo un libro, entonces las puse a jugar y yo me aseguré que no iba a haber muerte, pero ahí las dejé que estuvieran vivas. Mi esposa estaba arriba enseñando a los niños en la escuela y bajó y no sé cómo salió la plática y me está diciendo, mira, el cuidar a los niños no nomás es dejarlas que vivan. Dije, no, yo lo hice esto a propósito, le dije esta vez, pero no todo el tiempo. Ahora, y yo entiendo, hay bastantes cosas que puedo hacer en la privacidad de mi oficina, pero les voy a decir quizás a los demás, si se tienen que levantar más temprano para tener un tiempo privado, háganlo. Que es lo que muchas veces yo he visto a mi esposa, se ha levantado antes que yo me levanto, y la encuentro en la sala leyendo la Biblia y orando. La he encontrado varias veces y lo tiene que hacer antes que todos los demás se despierten, si es que va a tener un tiempo ella. Y muchas veces ella va y hace eso y luego se regresa y se duerme. Y que se me hace bien curioso eso, ¿verdad? Yo ya cuando ya me despierto se me hace muy difícil dormirme otra vez de regreso. Pero había una ocasión que yo me desperté, no sé, quizá todavía no salía el sol y voy viendo y no está en la cama. Dije, qué raro, algo habrá pasado, estará con las niñas. Es muy raro que las niñas se despierten y yo no me despierte. Pero voy saliendo y ahí estaba ella leyendo su Biblia en la sala. Y pues yo ya me estaba despertando ya para salir para el día. Cuando salí de bañarme ya estaba dormida otra vez de regreso. Entonces lo que ella estaba tratando de hacer es simplemente tener su tiempo antes del caos. Y antes que juzguen a mi esposa, hermanas, no se imaginan, si es un caos con 5 niños, la verdad es algo muy emocionante, ¿no? Es como tomarte un Monster para todo el día, así está uno sin parar. Y ya se acabaron los días cuando las niñas tomaban siesta. Hace como un mes ya se acabó eso. Yo estaba en mi día de descanso ansiosamente esperando cuándo iban a dormir y no durmieron. Ahí estaban picándose el ojo en las cunas, estaban peleando. Yo las acosté para que se durmieran y al rato empiezo a escuchar un montón de ruidos y estaban llorando. Gracias a Dios estaba mi esposa arriba con los niños haciendo la escuela. Porque ya saben, hermanas, que cuando las niñas o los bebés lloran con el hombre, las mujeres tienden a ver a los hombres como malos esposos. Cuando lloran con ellas es un accidente nomás, ¿verdad? Es un descuido. Cuando le pasa eso al hombre es como que lo quieren crucificar, negligente, ¿verdad? Y todo lo demás. Bueno, eso es lo que sucede con otros, ¿verdad? No en mi caso, ¿verdad? Con todos los demás. Pero voy llegando y las niñas, Camila se había subido adentro de la cuna con Ana y en un momento que estaban jugando decidieron ser enemigas. Y luego Ana mordió a Camila, Camila mordió a Ana y las dos estaban gritando, así gritando más no puede, estaban pero bien enfurecidas. Me recuerda a muchos cristianos, ¿verdad? Y las estoy viendo y, oh no, están marcadas, ahorita va a bajar. Yo con hielo estaba tratando ahí de ayudarles ahí para que sanaran, pero ya no duermen, amén, ya no duermen. Así que por lo menos yo me escondo en mi oficina y tengo mi tiempo a solas, donde puedo derramar mi corazón, llorar, confesar pecado, sea lo que tenga que hacer para estar bien con Dios. Yo comprendo que van a haber mamás, quizás papás ahorita que están en sus casas, que no pueden desconectarse, que siempre están alrededor de gente, y eso va a requerir más desafío, más
organización. Lo único que les pudiera decir es que tienen dos opciones. Una, despertarse antes que los niños se despierten, o dos, hacerlo ya que todos se vayan a dormir. Pero ha sido mi experiencia que si se van a dedicar a orar hasta el fin del día, ya van a estar muy cansados. Traten de hacerlo al principio ese del día. Bueno, segundo quiero que veamos. Segundo, haz el hábito de orar por las necesidades. Lleva las necesidades en oración. Permite el Espíritu Santo de Dios que también te guíe para saber cuáles son esas necesidades, por qué cosas uno tiene que orar. Tercero, quiero que veamos, haz el hábito por orar por las necesidades al momento, que al momento aparecen. En otras palabras, si sabes que hay una necesidad, ora en ese momento. Muchas veces es lo que he hecho, es algo que el hermano Garlic me enseñó a hacer cuando era joven, que andaba con él. Me dice, mira, cuando hay una necesidad, ora en el momento, no hace que se te olvide después o se te pase. Y si alguien te dice, ora por mí, y les dices que sí, ora lo más rápido posible por ellos. No va a ser que mientas, sino ores por ellos. Entonces, si tienes la posibilidad y alguien te pide ora, en ese momento ora para pedirle a Dios y cuando ya Dios comienza a guiarte a orar por ellos. Cuarto, quiero que vean, trata de dejar toda formalidad y habla con Dios de la forma más natural. En otras palabras, hermanos, yo sé, ¿verdad? No necesitamos darle un sermón a Dios, ¿verdad? Muchas veces la oración puede sonar como un sermón. Y Señor, ¿verdad? Te quiero dar 3 principios hoy que yo necesito. No, miren, nomás ve a Dios y pide a Dios de la forma más sincera posible. Tú sé tú mismo, y si siendo tú mismo te lleva a hablar así, pues habla así. Pero nomás recuerda, Dios no está impresionado con vanas palabrerías. Dios no está impresionado con tremendo vocabulario, ¿verdad? Solemne y majestuoso. Y Dios está más impresionado con un corazón totalmente conectado con las palabras que están saliendo de tu boca. Eso impresiona a Dios. Y muchas veces no van a ver ni palabras por un tiempo de tan sobrellenado que vas a estar de emociones. No hay problema, espera, al rato van a llegar las palabras. Pero tienes que ser sincero con Dios. Y si vas a ir con Él en hablarle de una forma que no hablas, eso no va a impresionar a Dios. Y por eso muchas veces le he dicho, cuando oramos aquí en la iglesia, tratamos de no cambiar, ¿verdad? De repente a ser personas que no somos. Oh, solemne Dios, todo Dios poderoso, la Santa Trinidad, nombre del Padre, Hijo, Espíritu. Y comienzan a hablar un montón de cosas que regularmente no hablan. Es importante adorar a Dios, sí lo es, pero Dios ve la sinceridad de nuestro corazón. Entonces podemos tener buen vocabulario y a la misma vez Dios está diciendo en el cielo, mira, Él se acerca con su boca, pero su corazón está muy lejos de aquí, de mí. Entonces, hermanos, sean sinceros con Dios. Entonces, todo este mensaje ha sido para decir, quizás usted como yo somos culpables del pecado de no orar. ¿Qué tanto no has orado? ¿Qué tanto quizás de lo que yo he predicado en esta tarde fue para usted, igual como lo fue para mí cuando lo estaba preparando? Vamos a orar en este momento y sinceramente, si Dios ha hablado a su corazón, ese es el tiempo entonces de primero confesar su pecado de no orar y segundo, pídele a Dios que le ayude a ser una persona, un hombre, una mujer de oración y luego comienza a poner esto en orden para mañana. ¿A qué horas vas a orar? ¿A qué horas vas a leer la Biblia? ¿A qué horas vas a hacer otras cosas? Y trata de mantener eso, hermanos, en orden para que seamos hombres y mujeres de Dios que se dediquen a la oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que obres en este momento en cada corazón. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces, Señor, cada problema, conoces